Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un nombre que resuena con poder, misterio y una calidad sonora inigualable en el mundo de la música clásica, Giuseppe Guarneri, mejor conocido como Guarneri del Gesù. Desde el primer instante en que se menciona su apellido, el aire parece cargarse de respeto y expectación entre músicos y oyentes atentos. Si creían que los Stradivarius eran la cima de la lutería, prepárense para conocer a su mayor rival, un artesano cuya vida y obra están envueltas en leyenda. No se trata solo de competir en precios o fama, sino de dos visiones opuestas sobre cómo deben hacer y hablar un instrumento. ¿Quién fue este hombre y por qué sus violines son considerados por muchos como los instrumentos de cuerda más extraordinarios jamás creados? La pregunta ha cruzado siglos y ha sido discutida en talleres, conservatorios y camerinos. Acompáñenme en este viaje a la Cremona del siglo XVIII para desentrañar los secretos de Guarneri del Gesù. Giuseppe Guarneri nació en 1698 en Cremona, Italia, el epicentro mundial de la construcción de violines. En aquella ciudad, cada calle parecía esconder un taller y cada taller un sonido distinto. Vivir allí era crecer rodeado de madera, resinas, cuerdas y conversaciones sobre timbre y proyección. Era nieto del gran Andrea Guarneri, el primer aprendiz del legendario Niccolò Amati. Ese dato no es menor, porque significa que Giuseppe heredó no solo técnicas, sino una responsabilidad histórica. Desde pequeño, su apellido ya cargaba expectativas que podían aplastar a cualquiera. Así que, desde el principio, Giuseppe estaba inmerso en una tradición de excelencia. No aprendió el oficio como algo ajeno, sino como una extensión natural de la vida cotidiana. El sonido de las herramientas era tan familiar para él como el lenguaje hablado. Su padre, Giuseppe Giovanni Battista, también fue un luthier respetado, por lo que el joven Giuseppe aprendió el oficio en el taller familiar. Allí no había horarios rígidos ni lecciones formales, sino observación constante. Cada gesto del padre era una enseñanza silenciosa. Sin embargo, a diferencia de la meticulosidad casi científica de su contemporáneo Antonio Stradivari, Guarneri del Gesù fue un rebelde. Donde Stradivari buscaba la simetría perfecta, Guarneri aceptaba la irregularidad si el sonido lo pedía. Esa actitud marcó toda su carrera. Su apodo, del Gesù, que significa de Jesús en italiano, proviene de la etiqueta que incluía en sus violines a partir de la década de 1730. No era una simple firma, era una declaración visual poderosa. En un mercado lleno de nombres ilustres, esa cruz destacaba de inmediato. Esta etiqueta llevaba las letras IHS, un monograma de Cristo y una cruz romana. Algunos músicos decían sentir una conexión casi espiritual al verla dentro del instrumento. Otros simplemente la veían como un sello audaz y provocador. Este símbolo religioso ha generado todo tipo de especulaciones. ¿Era una simple muestra de piedad o algo más? Algunos historiadores sugieren que podría haber sido una forma de distinguirse, de crear una marca única en un mercado competitivo. Lo que realmente diferencia a un Guarneri del Gesù es su sonido. No es un sonido que busque agradar de inmediato, sino uno que impacta. Muchos violinistas dicen que la primera vez que tocan uno sienten una mezcla de asombro y respeto. Mientras que un Stradivarius es famoso por su dulzura, claridad y equilibrio, un del Gesù es conocido por su poder, su profundidad y una calidad tonal oscura y casi visceral. Es un timbre que parece surgir desde lo más profundo del instrumento. Es un sonido que puede llenar una sala de concierto sin esfuerzo, con una resonancia que parece provenir de las profundidades de la tierra. Incluso en pasajes suaves, conserva una presencia inconfundible. Por eso muchos lo describen como un sonido que no se esconde. Es un instrumento con alma, a menudo descrito como más humano y temperamental. Algunos violinistas dicen que responde distinto cada día, dependiendo del clima y del estado emocional del intérprete. Esa imprevisibilidad forma parte de su encanto. Esta diferencia en el sonido se debe a las elecciones audaces y poco ortodoxas de Guarneri en su construcción. No seguía recetas fijas, sino intuiciones afinadas con años de experiencia. Cada instrumento era una nueva conversación con la madera.
Sus violines a menudo parecen más rústicos en comparación con la perfección estética de un Stradivari. Hay marcas de herramienta visibles y curvas que no buscan agradar a la vista. Pero esas mismas irregularidades liberan un sonido único. Los contornos pueden ser asimétricos, las Fs o aberturas acústicas a menudo están cortadas de manera más tosca y audaz, y la selección de la madera a veces parece menos prístina. Para algunos coleccionistas, eso fue motivo de duda durante siglos. Pero no se equivoquen, cada una de estas imperfecciones era intencional. Guarneri estaba obsesionado con la acústica, no con la apariencia. Para él, el oído tenía la última palabra. Experimentaba constantemente con el grosor de las maderas, la forma de los arcos y la composición del barniz, buscando siempre ese sonido potente y penetrante. Se dice que probaba los instrumentos durante horas en su taller vacío. Escuchaba cómo vibraban incluso en silencio. Imaginen la escena: Cremona, una ciudad llena de talleres de lutería, todos siguiendo las reglas establecidas por Amati. El respeto por la tradición era casi sagrado. Romper esas normas era visto como una herejía artesanal. Y de repente, llega este joven artesano que decide romper con la tradición. No lo hacía por rebeldía vacía, sino por necesidad creativa. Sentía que el sonido aún podía ir más lejos. Sus colegas probablemente lo miraban con escepticismo. Algunos incluso pensaron que estaba arruinando el legado familiar. Pero Guarneri estaba en una búsqueda personal, una misión para liberar un nuevo tipo de voz del corazón de la madera. La carrera de Guarneri fue relativamente corta y su producción, limitada. No trabajaba rápido ni en grandes cantidades. Prefería detenerse, escuchar y corregir antes que repetir fórmulas. Se estima que construyó alrededor de 250 instrumentos, de los cuales sobreviven unos 150. Cada uno es hoy estudiado con lupa por expertos y científicos. Cada milímetro cuenta una historia. Comparen eso con los más de 650 instrumentos supervivientes de Stradivari. Esa diferencia numérica ha influido mucho en la percepción histórica. La escasez siempre alimenta el mito. Esta rareza, combinada con su calidad sonora única, es una de las razones por las que los Guarneri del Jesús son hoy en día algunos de los instrumentos más codiciados y valiosos del mundo. Poseer uno es entrar en un club extremadamente exclusivo. Cuando uno de estos violines sale a subasta, las cifras son astronómicas, alcanzando fácilmente los $16 millones o más. En la sala, el silencio suele ser absoluto antes del martillazo final. De hecho, el violín más caro del mundo es un Guarneri del Jesús, el Vieuxtemps de 1741, valorado en una cifra que supera con creces esa cantidad. Su sonido es descrito como amplio, noble y feroz al mismo tiempo. Poseer un del Jesús es el sueño de cualquier coleccionista o inversor. Pero también implica una gran responsabilidad. Muchos creen que estos instrumentos no pertenecen a una persona, sino a la historia. Pero estos instrumentos no fueron hechos para estar en vitrinas. Fueron creados para ser tocados, para desafiar a los músicos y para conmover al público. Guardarlos en silencio sería traicionar su esencia. Y aquí es donde la leyenda de Guarneri del Jesús realmente cobra vida. Porque es en las manos de los grandes intérpretes donde estos violines revelan todo su carácter. Es ahí donde el mito se vuelve sonido. El violinista más famoso de todos los tiempos, el virtuoso demoníaco Niccolò Paganini, tenía un violín favorito. Su técnica extrema necesitaba un instrumento que no se quebrara bajo la presión. Solo uno estuvo a la altura. No era un Stradivarius. Era un Guarneri del Jesús de 1743, al que apodó Il Cannone, el cañón, por su sonido explosivo y su poder sin precedentes. El nombre no era exagerado, era literal. Paganini sentía que solo un del Jesús podía soportar la intensidad y el dramatismo de su forma de tocar. Decía que el instrumento respondía incluso antes de que sus dedos tocaran la cuerda. Il Cannone era una extensión de su propia alma atormentada y apasionada. Cuando Paganini tocaba, público y músicos quedaban en silencio absoluto. El violín parecía rugir. Hoy,
este legendario violín se conserva como un tesoro nacional en Génova, la ciudad natal de Paganini. Aún se toca en ocasiones especiales, manteniendo viva la tradición. Y Paganini no fue el único en quedar hechizado por la voz salvaje de un Guarneri del Gesù. A lo largo del siglo XIX y XX, muchos violinistas relataron experiencias casi místicas al tocar estos instrumentos. Algunos decían que el violín parecía exigirles más de lo que creían posible. Músicos como Yehudy Menuhin hablaban de una relación casi íntima con su Guarneri. Decía que no era un instrumento dócil, sino uno que obligaba a decir la verdad musical. Si el intérprete dudaba, el violín lo revelaba sin piedad. Isaac Stern comentaba que tocar un del Gesù era como conversar con una personalidad fuerte. No siempre estaba de acuerdo contigo, pero cuando coincidían, el resultado era inolvidable. Esa tensión creativa se convertía en emoción pura para el público. Jascha Heifetz, conocido por su perfección técnica casi sobrehumana, también recurrió a un Guarneri en momentos clave. Decía que el instrumento le permitía proyectar incluso el más mínimo matiz hasta el último asiento del auditorio. No necesitaba forzar nada. Itzhak Perlman ha contado en entrevistas que hay violines que suenan bien y otros que cuentan historias. Para él, los Guarneri del Gesù pertenecen claramente al segundo grupo. Cada nota parece venir cargada de memoria. Tocar un del Gesù requiere fuerza y habilidad, no es un instrumento para principiantes. Muchos jóvenes violinistas se sienten intimidados al probar uno por primera vez. La respuesta es tan directa que no permite esconder errores. El violinista tiene que luchar con él, domarlo, pero una vez que se establece esa conexión, el resultado es pura magia musical. Es una relación de respeto mutuo, casi como un duelo amistoso entre intérprete e instrumento. Algunos comparan esta experiencia con montar un caballo salvaje. Al principio es impredecible y exigente, pero cuando se logra el equilibrio, la sensación es de absoluta libertad. Así describen muchos la experiencia con un Guarneri. La vida de Guarneri, sin embargo, sigue siendo un enigma. A diferencia de Stradivari, no dejó registros claros ni abundantes documentos. Su figura se construye a partir de fragmentos, suposiciones y relatos indirectos. Murió en 1744, con solo 46 años. Para un luthier, esa edad era relativamente joven, especialmente en una época donde muchos seguían trabajando hasta edades avanzadas. Su muerte temprana dejó muchas preguntas abiertas. Las circunstancias de su muerte y sus últimos años están rodeadas de misterio. Algunos documentos sugieren problemas económicos persistentes. Otros hablan de un carácter difícil que pudo haberle cerrado puertas. Una leyenda del siglo XIX, ahora mayormente desacreditada, afirmaba que fue encarcelado por una pelea y que construyó sus últimos violines en prisión con materiales de baja calidad que le traía la hija del carcelero. La historia es tan dramática como atractiva. Aunque probablemente sea falso, este mito romántico contribuye al aura de chico malo y genio incomprendido que rodea su figura. La imagen del artista atormentado siempre ha fascinado al público. La verdad es que probablemente enfrentó dificultades económicas. Sus violines no se vendían tan bien como los de Stradivari en su tiempo. Muchos clientes preferían la belleza visible antes que el carácter sonoro. Su enfoque en la experimentación y su menor producción significaron que nunca alcanzó la prosperidad de Stradivari. No producía en masa ni repetía modelos exitosos. Cada instrumento era un riesgo. Pero su legado no se mide en riqueza, sino en la intensidad del sonido que desató en el mundo. Irónicamente, aquello que lo hizo menos exitoso en vida lo convirtió en inmortal. Durante décadas después de su muerte, los Guarneri del Gesù fueron subestimados. Algunos incluso fueron modificados para parecerse más a Stradivarius. Se pensaba que así sonarían mejor. No fue hasta el auge del virtuosismo romántico que su verdadero valor fue reconocido. Violinistas necesitaban instrumentos capaces de competir con orquestas cada vez más grandes. El Guarneri respondió sin esfuerzo. La ciencia moderna ha intentado explicar por qué estos violines suenan como suenan. Se han hecho tomografías,
análisis de densidad de la madera y estudios acústicos complejos. Ninguno ha logrado capturar del todo el misterio. Algunos investigadores creen que Guarneri dejaba la madera más gruesa en ciertas zonas clave. Otros apuntan a la forma particular de sus efes, que influyen en cómo el aire se mueve dentro del cuerpo del violín. También se ha hablado del barniz, más oscuro y espeso que el de Stradivari. Aunque no hay pruebas definitivas, muchos creen que contribuye a ese sonido profundo y terroso tan característico. Lo fascinante es que, incluso con toda la tecnología actual, los mejores luthiers modernos no pueden replicar exactamente ese sonido. Pueden acercarse, pero nunca copiarlo del todo. Siempre falta algo. Ese algo es lo que mantiene vivo el mito de Guarneri del Gesù. No es solo técnica, es intuición, riesgo y una personalidad plasmada en madera. Cada violín parece tener carácter propio. En resumen, Giuseppe Guarneri del Gesù fue un visionario, un innovador que se atrevió a desafiar las convenciones en busca de un ideal sonoro. No quiso agradar a todos, quiso ser fiel a su oído. Sus violines no son solo objetos de increíble valor, son herramientas de expresión artística con una personalidad única y un poder casi sobrenatural. Tocarlos es asumir un reto artístico profundo. Representan la pasión, el riesgo y la búsqueda incesante de la perfección, no en la forma, sino en el alma del sonido. Son instrumentos que no mienten. La próxima vez que escuchen un concierto de violín y sientan una emoción que les recorre la espalda, pregunten qué instrumento está tocando el solista. El nombre puede sorprenderlos. Podrían estar presenciando la magia de un Guarneri del Gesù, el sonido de un cañón que sigue resonando a través de los siglos. Un sonido que no envejece. Espero que hayan disfrutado de este profundo clavado en la vida y obra de este maestro luthier. Su historia nos recuerda que el genio no siempre es cómodo ni perfecto. Si les ha gustado el video, no olviden darle a me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos contenidos. Su apoyo nos permite seguir contando estas historias. ¿Conocían la historia de Guarneri del Gesù? ¿Cuál es su luthier favorito? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.